Hola amigos, bienvenidos a su programa de Radio Dados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, el capítulo 26. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Buen Dios, ayúdanos a entender que aunque hay detalles de la Escritura que aparentemente no son tan útiles, aún así podemos encontrar verdades espirituales valiosas en el capítulo de hoy. En el nombre de Jesús, amén. El capítulo 26 del libro de Números continúa justo donde dejamos el video anterior. El pueblo se lamenta porque hay una gran destrucción debido al problema que surgió en Baal-peor cuando los israelitas se fueron a adorar a los dioses de Moab. Además, recordarán que la historia del capítulo 25 nos trae a Fines, el sacerdote Fines, que atraviesa con una lanza a dos personas en esa muestra de celo donde él quería demostrar que el campamento de Dios debía ser protegido de cualquier tipo de inmundicia, porque esto iba a afectar la presencia de Dios en medio del campamento. Entonces, en el capítulo 26 entramos en este marco. Dice que después de esa mortandad de la que se ha hablado allí en el capítulo 25, Jehová se dirigió a Moisés y a Eleazar, que había en este punto ya reemplazado a Aarón como el sumo sacerdote, y les dice en el versículo 2, hagan el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años para arriba, por las casas de sus padres, de todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Ustedes estarán preguntando, ¿acaso no vimos esto ya en algún momento en un video del libro de Números? Efectivamente. Al principio del libro de Números nosotros vimos cómo Dios manda a realizar un censo. Este censo ocurre antes de que sucediese la crisis con los espías que Moisés envía a la tierra prometida, que regresan y bueno, ustedes saben que allí, como estudiamos ya previamente, Dios decide que el pueblo de Israel va a estar alrededor del desierto 40 años como castigo a la incredulidad que ellos manifestaron en este momento, en ese punto de la historia. Entonces, al principio, el censo del cual empieza hablando el libro de Números es el censo de la comunidad y del pueblo de Israel previo a este problema que surge y por lo cual Dios los coloca a andar 40 años. Ahora, como han pasado 38 años, como el pueblo de Israel está ya allí en el borde de Canaán, a punto de entrar, a punto de conquistarla, se necesita una nueva evaluación, una reevaluación de cuánto personal para la guerra disponía Israel para entonces ahora esta campaña que se iba a ejecutar en este momento. Entonces, por eso a lo largo del capítulo 26, lo que vamos a encontrar es un recuento de las familias en las cuales se dividía cada una de las tribus con los respectivos números de personas, de hombres en este caso, mayores de 20 años, que podían ir a la guerra. En el versículo 51 del capítulo se nos dice que el número total de los hijos de Israel que podían ir a la guerra era 601.730 israelitas. Así que relativamente, de acuerdo al número inicial del censo, con este segundo censo que se realiza para estimar cuántos soldados iban a estar en Israel, el número se ha mantenido relativamente estable. Entonces el pueblo de Israel contaba con un ejército de 600.000 personas para batallar, y a través de este ejército era que Dios iba a manifestarse y Dios iba a cumplir su promesa de entregarles la tierra de Canaán en las manos del pueblo de Israel. Ahora, este censo también era importante. ¿Por qué? Los censos siempre tienen un componente político, un componente económico, aunque en este momento, debido a que el pueblo de Israel todavía no se había asentado en la tierra, todavía la parte económica no se iba a manifestar tanto como sí iba a ocurrir en los libros posteriores. Pero aquí el elemento político y militar era, bueno, ¿cuántos soldados tenemos? Pero también era importante porque a partir de este momento el pueblo de Israel iba a empezar a repartir tierra. Y aquí es donde aparece ese elemento económico en el segundo censo. Porque Dios, de hecho, coloca el principio para repartir la tierra. Dice, bueno, los que tienen más familias y los que tienen, las tribus que tienen más personas van a recibir una mayor porción de tierra. Los que tienen menos, pues obviamente. Entonces, por eso era fundamental tener el número de personas con las cuales contaba Israel y ordenarlas de acuerdo a las tribus y ordenarlas de acuerdo a las familias, porque eso iba a ser la base sobre la cual se iba a repartir la tierra que más adelante se iba a conquistar con el ejército que justamente en este censo se iba a determinar quiénes podían ir a pelear. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros hoy en pleno siglo XXI un censo?
Censo llevado a cabo hace muchos años con propósitos completamente diferentes a los que nosotros hoy pudiésemos asimilar con un censo. Hoy en día se siguen haciendo censos, pero obviamente estamos en otro contexto, hablamos de naciones, hablamos de países, hablamos de impuestos y este tipo de cosas por el estilo. El censo, en cierta forma, servía como un instrumento y ese instrumento era determinar quién estaba en el pueblo, quién hacía parte del pueblo y quién no. En cierta forma, aunque el Nuevo Testamento no utiliza la palabra para censo, también hay una forma en la cual el texto bíblico habla de aquellos que están dentro del pueblo y aquellos que no están en el pueblo. Y a veces llegamos a pensar que estar o no dentro del pueblo radica en lo que decimos. Pero Jesús por allá nos dice en el Sermón del Monte que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no hicimos nosotros milagros? ¿Y acaso no expulsamos demonios? ¿Y acaso no fuimos nosotros los que enseñábamos tu doctrina? Y Jesús les va a decir: pues yo no los conozco. Es decir, la idea y concepto de censo en los tiempos neotestamentarios y en la relevancia nuestra es determinar quién hace parte del pueblo y quién no hace parte del pueblo. Y muchas veces asociamos la religiosidad y la espiritualidad con manifestaciones concretas que se pueden fingir. Yo puedo fingir vestirme bien el día sábado, yo puedo fingir un buen sermón, yo puedo fingir una buena escuela sabática, yo puedo fingir ser parte del pueblo de Dios, yo puedo fingir ser cristiano. Pero hay elementos del cristianismo que no se pueden fingir porque son elementos conductuales de patrones de vida que puedes fingirlo en una ocasión, pero tú no puedes fingir un patrón de vida propiamente. Por eso es que Jesús dice: la gente conocerá que ustedes son mis discípulos si ustedes se aman los unos a los otros. El amor es ese elemento radical, distintivo, diferente, que hace el cristianismo el cristianismo. Es eso lo que lo diferencia de algunos de sus contemporáneos y de algunos de los grupos religiosos que pelean por el sitio del cristianismo. El cristianismo siempre ha sido una religión de amor. Entonces, si nosotros hoy queremos ver si somos contados en el censo, por así decirlo, debemos mirarnos, ¿no? Y es el amor que hay en nuestras vidas. Primero, ¿hacia dónde está dirigido? ¿Está dirigido hacia Dios y al prójimo o está dirigido hacia mí? Y en segundo lugar, es ese amor que nosotros estamos manifestando fluye de la fuente divina del amor, porque al fin y al cabo Dios es amor, y el amor con el que yo amo es simplemente una extensión del amor divino. Entonces, y ese es el marcador que determina si yo estoy en el censo o si no estoy en el censo. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida respecto al amor a Dios y al prójimo? Si hiciéramos el censo hoy, ¿estaríamos o no estaríamos? Pero estaríamos de acuerdo a este principio, de acuerdo al principio del amor. Así que en este día puedas valorar sobre todo el principio que nos vincula con el cristianismo, que es el principio del amor. Que Dios te bendiga.